Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Tenemos acá a un pasado presidente de la Regional Sur del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, un estructuralista, el ingeniero Johnny Olivero, con quien vamos a tener una conversación sobre la nueva situación que se ha presentado en un tramo carretero que comunica la provincia de Barahona con la provincia de Pedernales, muy especialmente los municipios de Ciénaga y el municipio de Paraíso, que es el punto donde está el derrumbado. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a ese equipo que compone este programa y a todos los amigos y amigas que lo sintonizan. Bien, ingeniero, últimamente el país se entera de que el Ministerio de Obras Públicas paraliza el tránsito de vehículos en el punto del derrumbado, aunque ya se ha venido permitiendo porque las lluvias que se esperaban no se dieron, el paso especialmente de los vehículos pesados. Pero antes de esa lluvia hubo un movimiento ahí que aparece en algunos videos donde se nota cómo la tierra, la roca incluso, se está moviendo y ocupando ya lo que es el litoral de la costa. ¿A qué, según su información, a qué se debió ese fenómeno? Ciertamente hay preocupación de que puedan haber intensa lluvia en la zona y de que pueda producirse algún deslizamiento otra vez en esa zona, que es una zona muy movediza. Tenemos informaciones también. INAPA ha estado buscándole solución al problema del acueducto San Rafael Barahona, pero parece que cuando colapsó la tubería, en principio, también pudo arrastrarse mucho sedimento en una parte de la tubería interior. Y según informaciones que he podido colaborar con técnicos en algunos análisis, se es de la opinión que debido a que esa caliza existente ahí, que es un material ya que se ha degradado por el tiempo, si entra en la tubería genera como si fuera un cemento, y eso ha hecho que, a pesar que INAPA ha hecho el esfuerzo de resolver el problema, aunque sea, me parece, de manera provisional del agua, genera que el agua se esté devolviendo, que no pase lo suficiente, entonces genera una presión, un golpe de arete, y también ha estado rompiéndose esa tubería ahí en la parte de derrumbado también, provocando que el agua del acueducto quizá también pueda impactar en el problema ya existente. Yo entiendo que Obra Pública en el día de ayer llamó a suspender el tránsito, quizá como manera preventiva, pensando que podía producirse grandes pluviometría en la zona, y como una zona que está propensa a que se produzcan más deslizamientos, lo hizo de manera preventiva, como habíamos dicho anteriormente. En el día de hoy he escuchado que se ha estado permitiendo el tránsito porque en la zona nuestra no ha caído quizá una gran precipitación. Pero uno espera que Obra Pública pueda agilizar la solución que deberá hacerse en ese tramo, porque tenemos casi ya 9 meses, ¿verdad?, de que eso colapsó. Sí, y es tiempo suficiente para que se pueda trabajar ahí. Hemos visto que ese tramo, no tan solo en el derrumbado, sino también en la parte subsiguiente de ese tramo carretero, prácticamente los trabajos están paralizados. Ingeniero, usted habló de un golpe. La gente que está allá en su casa no entiende mucho de esos golpes que se dan en ingeniería, para que explique mejor. Eso es lo que significa que si el agua en la tubería, ¿verdad?, más abajo del derrumbado, no logra pasar porque encuentra que un tubo está cementado, va a generar una presión, y entonces la tubería que INAPA ha estado colocando es una tubería mucho más flexible que la tubería que tenía el acueducto original, y entonces explota, colapsa. Inclusive cuando
hemos cruzado por ahí, hemos visto varios tubos rotos de esos de PVC. O sea, eso es lo que se llama el golpe de arete, que genera hacia atrás la presión y entonces colapsa la tubería, rompe la tubería. Rompe la tubería, bueno, el agua del acueducto es la primera que se empieza a derramar. Sabemos que en la segunda ocasión que se produjo un deslizamiento ahí de tierra, fue producto de que comunitarios un poco desesperados de la ciudad de Ciénega conectaron la tubería y vimos que se derrumbó una parte importante en ese momento. Es decir, que eso también podría generar daño si INAPA no busca una solución de manera adecuada con sus técnicos al problema existente en la tubería, que es un poco complejo, pero tiene solución porque ya se ha producido en otra ocasión. En la gestión pasada hubo un momento que hubo una gran correntía que se produjo en la zona, una gran pluviometría, y en la obra de toma prácticamente colapsó y un gran tramo se le metió sedimento y las autoridades anteriores pudieron ir cavando por tramos hasta que pudieron limpiar la tubería y resolver el problema. O sea, hay dos problemas, se entiende. Uno que es mantener comunidades con agua, sí, y otro mantener la vía circulando vehículos. Así es. Ingeniero, hacia el futuro, la solución que puede darnos la ingeniería ahí, en ese tema, en esa área que luce tan vulnerable y que los estudios geológicos que se han hecho dicen que tiene mucha agua superficial o mucha agua subterránea, y vemos que las rocas no se mantienen ya. Sí, porque esa es una roca que está intemperizada, es decir, es una roca que ha sido degradada por el tiempo y ha colapsado. Vemos que una caliza prácticamente disuelta, que no tiene cohesión, y eso es lo que hace que se produzca el deslizamiento. Uno entiende, debe haber varias soluciones. Lo que pasa es que quizás la solución más viable sea muy costosa. Pero, ¿y cuál sería la más viable desde su punto de vista? Ya la tecnología puede hasta hacer un túnel subterráneo. Sí, un túnel, una hay tuneladoras que van inclusive hasta encementando la parte, es decir, en lugares donde el terreno puede ser con esa característica, es decir, no tan solo ya se trabaja en la parte rocosa. Vimos en el metro de Santo Domingo que en la zona próxima a Educación era posiblemente una zona con una característica peor y se pudo hacer el túnel. Es decir que la solución... Acérquese un poquito más. Entendemos que quizá la solución puede ser costosa y que las autoridades estén evaluando 2 o 3 soluciones, viendo cuál sea quizá la más económica, pero debe agilizarse la solución porque la carretera, aunque se está iniciando, la carretera el cruce de la Cuatro Bocas Polo es una carretera de montaña. Es una carretera para conductores experimentados, independientemente de que pueda estar construida en buenas condiciones, que no lo está en la actualidad. Y se tendría entonces el Estado disminuiría un costo, pero se lo estaría transfiriendo de manera indirecta al ciudadano. Claro, por el trayecto que se va a aumentar la distancia para llegar a los principales centros. Ingeniero, un kilómetro de túnel, más o menos, ¿qué costo podría tener en una zona como esa? Eso yo mucho no podría decir. Mucho dinero. Pero no sé si en el tramo que están haciendo al Alcarrizo, no sé si tiene alguna parte de túnel, pero ya aquí tenemos experiencia en el país. Sí. Tenemos ya, bueno, aunque esa es una parte rocosa, pero tenemos el túnel que comunica a la UAS, ahí en la Ortega y Gasset, ¿verdad? Sí. Y en el metro de Santo Domingo hay en varias zonas que se trabajó con túnel, y creo que también en la segunda etapa del metro de Santo Domingo. Así que hay experiencia ya de ese tipo de trabajo que podría ser la solución más factible, aunque sea una de las soluciones
muy costosa, debido a que ese es un terreno que me da la impresión que no hay mucha posibilidad de decir, bueno, vamos ahora a cortar en la parte de arriba, porque tiene la misma característica. ¿Entiendes? Y la vegetación se fue. La vegetación, es decir, que donde quiera que se corte, se va a encontrar el mismo material. Habría que ver los estudios geológicos que se han hecho, que tienen las autoridades, que están planteando realmente de esa zona. Pero hay soluciones. Pueden ser costosas, pero entendemos que las autoridades deben iniciar la solución de ese problema que tenemos, porque Pedernales y la costa ya es una zona muy visitada con frecuencia todos los fines de semana y va a ir en aumento. Es decir que hay que buscar una solución no muy tardada a ese problema del el director regional decía hoy que están esperando ya el presupuesto para la solución definitiva. Ojalá que nos pueda llamar y decirnos acá para que los amigos puedan entenderlo mejor, porque los términos de ingeniería, un ingeniero los comprende mucho mejor. Sí. Entonces, ojalá que nos pueda llamar Amador y decirnos cuál es la solución definitiva que se proyecta y para la que se está esperando presupuesto. Porque tenemos 2 provincias que no están teniendo la adecuada comunicación, además de que en la ingeniería siempre habrá una disputa entre la parte económica y la de seguridad, sí. Pero tú no puedes sacrificar la seguridad en una zona como esa. La vida de la gente no tiene precio. Claro. Entonces, ojalá que nos llame el ingeniero Amador, director regional de Obras Públicas, y nos comunique cuál es la solución que ya sea, si es que se tiene prevista. Esa solución, ¿cuál es? Porque la comunidad necesita estar también informada. Claro, porque la solución más económica que hubiera ahí el muro de gaviones de contención, y vimos que con el tiempo eso fue fallando porque el empuje de la montaña lo fue empujando y quizá en el proceso de reconstrucción la compañía constructora también se descuidó si la solución que iba a aplicar era ese muro, porque al quitarle el muro de contención, eso duró mucho tiempo sin que nada lo sostuviera, hasta que llegaron esas aguas y colapsó la montaña. Hemos tenido suerte, digo yo, que han ocurrido los fenómenos en hora de día y en hora de noche, la primera catástrofe, y sin circulación de ningún vehículo. Así es. Porque aquí, aunque estamos en una costa, la mayor parte de la gente no sabe nadar. Y si tú te caes en un vehículo, no importa que sepa nadar, también te ahogas. En el lugar que está, es decir, que cualquier vehículo que sea impactado ahí, bueno, en la otra vez hubo algunos equipos de construcción, como una pala que impactó, y creo que no la han podido sacar. Es decir, que por suerte, en el momento que se produjo fue en la noche y no había ninguna circulación en un lugar que a veces los fines de semana la circulación es muy intensa de vehículos, principalmente en el día, y que siempre hay el riesgo de que pueda producirse cualquier situación lamentable. Es así. Nos acercamos a una etapa ciclónica ya, donde se incrementa el riesgo de una mayor cantidad de pluviometría, y entonces hay que tener alguna solución prevista, porque si el agua, como dice el ingeniero, la presión de la tubería te genera ese fenómeno, imagínese Ya la tubería es en la parte baja, doctor, porque en la parte alta son las aguas. Alguna gente han visitado esa zona y la información que tenemos que hay algunos riachuelos hasta superficiales. Sí, ahí hay una cantidad de agua que se genera producto de las lluvias, que son las que generan la principal presión a esa parte para que genere ese empuje. Es decir, es una montaña llena de agua. Es decir, esa parte, si la vemos, es una parte que luce con una zona muy bocosa y que se produce con mucha pluviometría con frecuencia. Hay algunos ríos superficiales
y parece que una parte muy grande de agua también se infiltra y es la que genera ese empuje de ese material suelto que nos genera esa inestabilidad en toda esa zona. Bien, lo que significa que el trabajo que se va a hacer ahí tiene que tomar en cuenta necesariamente esa realidad hidrológica para poder hacer una construcción que aporte seguridad y que se sostenga en el tiempo. Sí, porque los lugareños de ahí, el informe que dan, eso tiene más de 50, 60 años derrumbándose. Wow. Así que no es algo de ahora. Lo que pasa es que antes quizá el impacto era menor, porque al quizá construir la carretera también te genera mucho más inestabilidad en esa parte. Y eso es lo que quizá nos ha llevado ahora a la situación que tenemos. Cuando se construyó la carretera, quizás inmediatamente se le puso el muro de gaviones, que vimos que con el tiempo, ¿verdad?, se veía un empuje que iba empujándolo, pero sostenía el derrumbe. Ahora en la reconstrucción de la carretera, ese muro se eliminó y cuando se produjeron esas grandes lluvias, encontró esa zona sin nada que pueda sostenerlo. Y ahí es que se produce el derrumbe fundamental. O sea, ya prácticamente ahí la parte natural está tan deteriorada que otro muro de gaviones no haría nada. Es imposible ya, sí, aparentemente. Es posible que ya sea difícil, ¿verdad? Todo eso va a determinar del estudio geológico que se haya hecho de esa roca ahí, la característica que tenga, la solución. Es decir, es una parte que debe ser combinada de la ingeniería geológica y la ingeniería civil. La ingeniería civil. Bueno, esperemos, aquí tenemos un ingeniero civil, no es un ingeniero geológico, y uno entiende que ahí tiene que haber necesariamente un híbrido de disciplinas de ingeniería, y el sur nosotros merecemos una respuesta oportuna y segura, porque dos provincias no pueden permanecer incomunicadas, ni la vida de los ciudadanos que nos desplazamos con frecuencia. Aquí está Ovalillo, que viajamos a cada rato a Pedernales por asuntos judiciales. Uno no quisiera un buen día venir en un vehículo y que empiece a caerle esa roca, porque es que no se sabe, es cualquiera el que puede estar por ahí. Sí, así es. Entonces, ojalá que tengamos una respuesta. Ingeniero, usted es un colaborador permanente de Acción de la Tarde en términos de ingeniería. Le agradecemos su participación y si tiene algo más que considere útil decirle a las autoridades y a los municipios, entonces... lo que entendemos es que las autoridades tienen que agilizar la solución a ese problema, porque lo de ayer, el mismo anuncio que hizo Obra Pública ayer de suspender el tránsito, eso genera una incertidumbre en todas las comunidades que tienen que trasladarse, comunicarse a través de ese tramo carretero, lo que nos dice que eso es de suma importancia. Ha pasado suficiente tiempo para ya tener la solución prevista, por lo menos para iniciar los trabajos. Así que esperamos que las autoridades puedan agilizar la solución de ese problema y así tener tranquilidad toda esta zona, porque todos nos desplazamos de vez en cuando a esa zona. Y es un derecho fundamental. Ninosca, yo creo que tú querías hacer una pregunta. No, yo solamente estaba escuchando cuando el ingeniero hablaba de que había una solución y que podía ser un poco costosa. Y en ese momento, y en ese momento pensaba que, como bien dice el doctor Carlos Julio, que la vida no tiene precio, es algo que es de mucho valor, pero entiendo que el riesgo se hace mayor porque ya hay un suelo que tiene cierta saturación,
Si a eso le sumamos también el tránsito regular, el peso de los vehículos, las vibraciones de los vehículos, y eso le va añadiendo complicación. Claro. Y como dice el doctor, o sea, no sabemos en qué momento pueda pasar una persona en carretera y que Dios libre un derrumbe, y ahí cuando quizás pueda haberse una vida involucrada, ahí sí aparezca la solución, por más costosa que sea. Cuando yo cruzo, trato de cruzar rápido. Sí, sí. Es difícil, sí. Es difícil. El video que se proyectó ayer, tú ves que la zona está mucho. Sí. La que estaba disponible se ha estrechado mucho. Sí. Y lo más seguro parece que es lo que está más próximo al mar. Sí, así es. Es un lío. Así es. Señores. No, gracias a ustedes y estamos siempre a disposición. Cualquier tema que consideren que podemos hacer algún aporte. No, gracias. Señores, tuvimos al ingeniero Johnny Olivero, pasado presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores en el sur, que incluye, entiendo, Barahona y San Juan, ¿verdad? Sí, Barahona, San Juan, Independencia y Pedernales, suroeste. Es el suroeste, o sea sí. Que era un verdadero caudillo de los ingenieros, Johnny Olivero.